En el transcurso de estos 3 días participaremos en distintas instancias de charlas plenarias, conversatorios y exposiciones de pósters. Agradecemos muy especialmente a quienes hicieron posible la realización de este encuentro, instituciones organizadoras, empresas auspiciantes y adherentes. Damos la bienvenida a las autoridades que se hicieron presentes en el día de hoy. Fernando Salvagliotti, coordinador del Programa Nacional de Ecofisiología y Agroecosistemas del INTA. Gracias por venir. Yo como coordinador del Programa de Ecofisiología y Agroecosistemas, el INTA tiene programas que son formas de gestionar el conocimiento y dentro de este programa que empezó hace muchos años cuando estaba Fernando Andrade, que lo empezó como solamente un programa de ecofisiología y ahora lo agrandamos hacia algo más allá, era para tratar de poder gestionar el conocimiento y generar las interacciones entre los diferentes actores, investigadores, extensionistas, y nos hacía falta un espacio para poder desarrollar mostrar nuestro trabajo. Y no gratis es la parte esta de lo que es los cultivos y los agroecosistemas, ¿no? Porque es donde los agrónomos tomamos las decisiones. Y muchas veces nos juntamos todos en lugares separados, en lugares diferentes, y no podemos discutir las interacciones, que es lo que a nosotros nos gusta poder hacer. Y entonces yo creo que este es un espacio que hemos generado, le pusimos reunión, quisimos poner el congreso en el futuro, pero era para poder empezar a ver, y vemos que hay mucha gente, hay más de 200 trabajos, más de 160 trabajos que se están presentando, y yo creo que es el espacio en que vamos a poder hacer. Nuestro programa empezó con esta idea de poder integrar, y bueno, yo le doy la bienvenida. Yo digo muy pocas palabras, así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo la verdad que me siento muy feliz hoy de estar aquí y que me hayan invitado a ser somos parte natural de este programa de ecofisiología. Lo digo como directora del Centro de Investigaciones Agropecuarias con 2 institutos en sede acá en Córdoba, el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales y el Instituto de Patología Vegetal. Ambos tienen mucha vinculación con el programa porque tenemos como visión los agroecosistemas en su conjunto. Entonces, celebro que hoy estemos aquí reunidos y no menor que sea en Córdoba. Creo que es el punto central para después irradiar esta misma reunión hacia todo el resto de nuestro país. Creo que tenemos que aprender a que si tenemos infraestructura o equipamiento específico en una institución para una determinada temática, sumarnos el resto y no multiplicar, ¿sí? Porque después por ahí como que damos motivos, ¿no? a que nos cuestionen y demás. Entonces, me parece que el desafío que tenemos como instituciones de ciencia y tecnología es empezar a repensarnos, a sumarnos y a compartir. Creo que también en estos últimos tiempos a veces los investigadores tenían incorporado el guardarnos lo que teníamos hasta que lo publicábamos en el paper. Me parece que estos últimos tiempos, esto de la innovación abierta o el conocimiento abierto, estamos aprendiendo a compartir mucho más los conocimientos que vamos generando. Y creo que como instituciones públicas de ciencia y tecnología tenemos mucho más desafío de aquí en adelante. Así que primero celebrar la realización de la reunión, desearles una exitosa reunión desde el punto de vista técnico para el cual se han venido a convocar acá y proponerles este desafío de que nos miremos hacia adelante con una forma de trabajar mucho más vinculada y mucho más articulada. Así que simplemente eso, y como siempre, como dueño de casa, me tomo algunas atribuciones, entonces voy a dejar por formalmente inauguradas estas primeras reuniones. Así que bueno, muchas gracias. Un poco tomando lo que están diciendo los que me antecedieron es celebrar estos dejar el saludo de nuestro ministro Sergio Busso y creo que leyendo un poco y haciendo un reconto de lo que es el temario y los ejes que se van a tratar, celebro y me pone contento que estar en consonancia con lo que viene trabajando la provincia, en lo que es la mirada en la ecofisiología, en los agroecosistemas, en cómo podemos incorporar y agregar innovación y tecnología a estos sistemas y más que nada ver cómo podemos hacer foco en la sostenibilidad de estos sistemas que tanto tenemos que cuidar.
Como decía Jorge también, creo que ya estos años o estos últimos años nos venimos encontrando en varias actividades en conjunto, con el INTA, con el SENASA, con la universidad, y se trata de esto, de tejer redes, yo lo llevo al programa que me toca conducir hoy de buenas prácticas agropecuarias, de las alianzas, poder trabajar en lo público, lo privado, y poder fortalecer desde el lugar que cada uno nos toca estos espacios y celebrarlo. A mí el nombre me gustó de reunión, le da otra impronta, así que lo celebro, espero que no sea ni la primera ni la última, y que sea acá en Córdoba y que sea en la casa que me formó como profesional, me pone mucho más que contento. Así que esperemos que sea provechoso, que podamos seguir tejiendo estas alianzas que también nos van a hacer al sistema agropecuario y a los productores mismos. Así que bueno, les deseo que tengan 3 días para aprovechar, para que se conozcan, intercambien, y bueno, y quedar a disposición para lo que sea necesario. Así que muchas gracias. Buenas tardes, Juan Cruz Molina, soy director de INTA Córdoba, y esta reunión, primera reunión, la Cari dijo, ¿no?, en el centro de Córdoba, a mí me tiene más agrandado que galleta en el agua. Che, había un cura amigo que decía que venirse para adelante para ver si te salpica un poco de espiritualidad, no sé si de ecofisiología, me cuesta verlos allá, ya estoy viendo menos. Y acá parece que hay un... ¿Y hay regalos? Sí, hay regalos y hay un sorteo. Así que, viste, te tocó el viaje a Estados Unidos, se lo van a perder. Estoy re contento con esto y con la propuesta que hiciste explícita, Jorge, con la iniciativa de Fernando, de Claudia, de Marcelo, allá está Luque. Los nombro a ellos 4 porque creo que pueden ser parte de la referencia de un grupo muchísimo más grande de trabajo. Y ¿sabés cuando te escuchaba vos, Jorge? Hay un rector. ¿Quiénes vinieron de Santa Fe? Levanta la mano. Ahí están todos los santafesinos. Le mando saludos Longo. Dice que no vino porque no quería hacer 800 kilómetros. No, iba a venir, pero se fue a Reconquista. Muchos de ustedes vinieron de varios lugares, de lugares lejos. Y yo me preparé para ahora, pero quería tomarme estos 2 minutos solamente para reconocer esta generosidad que tiene la Universidad Nacional de Córdoba y esta propuesta en términos de innovación. Creo que muchos de nosotros nos inspiramos en una persona que se llama Hugo Yuri. Cuando te escuchaba a vos, che, hay 3 grupos de trabajo que están haciendo lo mismo, y el rector decía en su momento, loco, juntémosle la cabeza a la gente. ¿Para qué? Para multiplicar, acelerar, vos decías sumar. Así que sabes que somos materia dispuesta para eso. Y dado que este espacio lo considero como muy relevante e importante, yo escribí algunas cosas, ¿no? Y algunas se las voy a leer y me voy a tomar los minutos. Tengo 10 minutos, el resto fue más rápido, Fer, así que espero agregarles valor. Me puse con mi mejor disposición de ánimo, de entendimiento, para transmitirle una síntesis de las cosas que pienso hace bastante tiempo. Primera reunión de ecofisiología y agroecosistemas. El INTA, nuestra red, conocimiento y crecimiento. Voy a repetir algunas de las cosas que dijeron mis colegas. Y cuando yo digo el INTA es la universidad, es el CONICET, es el ministerio. Voy a decir INTA porque vengo de INTA, pero podría haber estado ocupando algún otro lugar y lo diría con ese mismo entusiasmo. Hoy nos encontramos en este espacio físico, este hermoso auditorio de la Universidad de Ciencias Agropecuarias, me encanta este lugar, con la mayor concentración en gramos por metro cuadrado, para hablar en términos ecofisiológicos, de cerebros que vienen trabajando hace mucho en ecosistemas y en ecofisiología de cultivos. Es un privilegio que cada uno de nosotros estemos acá. Esta es una gran oportunidad que no se va a repetir, así que agradezco esta iniciativa. Voy a hacer foco en 3 aspectos. Este va a ser mi desarrollo. Ustedes que vienen de la metodología, que escriben paper y hacen pósters, me he copiado de ustedes también. Contarles sobre el modelo de innovación que estoy gestionando y liderando desde Córdoba, me toca desde el rol, quiero contarles algunas ideas. Hablarles sobre brechas, no de brechas desde lo que ustedes conocen, sino de la productividad total de los factores, alguna cuestión o conceptualización econométrica de lo que son las brechas y cómo impactan en nuestras comunidades, y una visión. Ya voy a ser más directo. Había puesto acá a mediano plazo. ¿Para qué? Para que no digan, che, ¿qué está pensando en largo plazo Juan Cruz? Esto es en el largo plazo. Yo pienso y tengo visión en largo plazo, creo saber cómo hacerlo y tengo un método. Y se los quiero contagiar. Primer punto, modelo de innovación.
Estamos en un contexto, y Jorge lo dijo, además de ser decano, presidente de AUDEAS y fue consejero del Consejo Directivo Nacional. No vengo a hablar del contexto horrible que estamos pasando dentro del INTA, sino vengo a contarles cómo atravieso el contexto, cómo gestiono el contexto. Estamos en un contexto particular y lo mejor que podemos hacer para aportar es una propuesta de trabajo, trabajo y trabajo. ¿Para qué? Para que los otros hablen de nosotros. Lo vengo repitiendo hace bastante tiempo. Cuando los usuarios, los clientes, el sujeto al cual servimos habla de nosotros, es el mejor ejercicio y es lo que nos propone también Jorge. Yo estoy convencido que el INTA hay que transformarlo como muchas de nuestras organizaciones, como la universidad, como a las empresas, etc. Pero para transformar el INTA hay que hablar bien del INTA y yo me estoy ocupando de eso. En el INTA estamos convencidos en que tenemos una gran oportunidad y que para que esto suceda, el conocimiento no tiene que quedar en un cajón, no tiene que quedar en un paper, no tiene que quedar en un banner. Esta reunión es la prueba de nuestro compromiso con el trabajo en red y el modelo interactivo de innovación. La colaboración, este ejemplo entre el INTA, la universidad y todos ustedes, cada uno de ustedes que son parte de esta hermosa red, es un excelente ejemplo de cómo coordinamos nuestras acciones para compartir ideas y lograr resultados. Lo repito, se trata de esto, cómo nos ponemos de acuerdo frente a un compromiso, coordinamos acciones para el logro de resultados. Acá tenemos que mostrar por medio de indicadores lo que hacemos y cómo lo hacemos. En nuestro modelo, la innovación no es un proceso lineal. Esta teoría, la conceptualización de los procesos de innovación. No se trata solo de que los investigadores generen conocimiento para que los productores lo apliquen. Yo te vengo a decir las cosas como son. El INTA hizo mucho de eso durante mucho tiempo. Se trata de un diálogo constante de las sociedades que aprenden por una virtuosa articulación de actores, visiones y disciplinas. Los desafíos del campo llegan a nuestros campos experimentales, llegan a nuestros escritorios, a los laboratorios y las soluciones regresan a la red. De eso se trata. Este es el espíritu de INTA, generar valor, servir y hacer que las cosas sucedan solucionándole los problemas a las personas. Llegamos aquí por medio de la excelencia disciplinar y la calidad de la cooperación. Las personas que van a exponer durante estos 3 días, y hay un cuarto día, guarda que en Manfredi va a haber sorpresas, así que el viernes cuando vayan a visitar los ensayos de larga duración, ahí también hay otra oportunidad. Llegamos acá por la excelencia disciplinar y por la calidad de las relaciones. De esto depende la calidad de nuestra innovación, porque la innovación es inevitablemente acumulativa y exponencial. Estas sociedades que aprenden. Esta es la propuesta del trabajo en red y la propuesta del modelo interactivo de innovación. ¿De quién me copié? ¿A quién le hice el cover del modelo interactivo de innovación? ¿A quién? A Fernando Andrade, que lo nombraste. Fernando no estaba, pero para mí es la persona del que hago el cover. Hago mi propia interpretación de cómo hace 7 años que lo escuché en una reunión de matriz nacional en Buenos Aires, de hacia dónde teníamos que ir como INTA. Y es esta propuesta del modelo interactivo de innovación. Y es esta propuesta que estoy convencido que nosotros estamos acá en esta primera reunión por aquella iniciativa que tuvo Fernando y muchas otras personas, porque esta no es la primera reunión. Se han juntado 1.000 millones de veces, Fer, y se van a seguir juntando. Nosotros ahora le estamos poniendo un paraguas de mayor institucionalidad. Y el Fer nos enseñó mucho en este modelo interactivo de innovación. Para mí es Fernando Dixit, o Magister Dixit, lo que dijo el maestro, y yo me lo repito, pero fuera de decirlo, ese maestro, además de decirlo, lo hizo. Entonces tenemos el ejemplo de que se puede hacer. Y a mí me entusiasma muchísimo los buenos ejemplos que hacen que las cosas sucedan. Y yo me copio. Si lo pudo hacer Marcelo, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Marcelo, disculpa. Fernando, ¿cómo no? Bueno, ese es el primer punto. Hay un modelo. ¿Cómo tenemos que llevar adelante este modelo de la gestión de la innovación por medio de excelencia disciplinar? No puede ser aquel que dice, vamos a hacer 30 toneladas de maíz. Y ustedes lo que hacen maíz son unos zapallos. Y 42, claro. Y no son... Bueno, después cuando vos subas acá, ya lo puteé al mexicano, no repitamos con uno solo, total yo no pierdo nada.
Pero yo, cuando tuve que conversar sobre este tema, vamos a hablar de ecofisiología, ¿no? De un flaco que te viene a decir cuáles son las bases científicas para la toma de decisiones, para que las cosas sucedan. Primer punto, modelo, lo hablábamos, excelencia disciplinar y calidad de la colaboración y de la cooperación. Segundo, brechas. No voy a hablar de brechas. Los especialistas en brechas son ustedes. Yo aprendí de ecofisiólogos como ustedes cómo colaborar en la agricultura para achicar esas brechas. Cuando modifiquemos las brechas de rendimiento, esos gaps, vamos a generar crecimiento y desarrollo. Estoy convencido. Entonces, por eso tomé esta productividad total de los factores, trabajando bastante con algunos economistas. La innovación tiene un propósito claro. Tiene que mejorar la productividad total de los factores. El para qué del INTA tiene que modificar esto, tiene que achicar esas brechas. ¿Para qué? Para aportar al crecimiento endógeno, que después les voy a dar en el último punto alguna conceptualización sobre el crecimiento endógeno. Una pregunta, ¿cuáles son esos aspectos que promueven o obstaculizan el acceso y el uso a las tecnologías que mejoran la productividad? En esta reunión vamos a ver cómo se promueve el aumento de la productividad y el cambio de productividad. Ya la descripción a este nivel, en este tipo de reuniones, son necesarias para salir o desde dónde arranco hacia dónde voy. Pero estoy mucho más comprometido con aportar propuestas efectivas, eficientes, que le cambien la vida a la productividad, y la respuesta la van a tener ustedes acá. Pero en los próximos días, el Fer lo dijo, pero yo me lo voy a repetir, pues está tan bueno el contenido, los ejes temáticos y el objetivo, que me sirve para profundizarlo y para poner énfasis y para saberlo de memoria, y cuando tengo que repetir algo, ¿para qué está el INTA? El INTA está para esto también. En los próximos días van a haber temas en esta reunión que van desde la ecofisiología del mejoramiento genético vegetal al manejo de cultivos. Tendría 1000 cosas para contarles de las cosas que estamos haciendo acá, porque me súper enorgullecen. Van a ver, siembras de maíces temprano, me lo había notado. Ahora está todo el mundo conversando, ahí está Emilio. ¿Cómo hacemos con esto? Ahora tenemos el perfil lleno, nos llovieron 150 milímetros, adelantamos fecha de siembra. Hace 25 años que yo empecé a hacer agricultura acá en el centro norte de Córdoba, que tomábamos los datos de Balcarce para ver cómo influía el atraso de fecha de siembra frente a la caída de rendimiento. Y después de 25 años, Emilio, nuevos jóvenes agrónomos están temerosos porque no se animan a hacer una fecha de siembra temprana, ¿no? Y de eso se trata la ecofisiología. También vamos a ver en esta reunión todo lo relacionado al sistema de producción y manejo de paisaje. Y después viene alguno a decirte cómo es el paisaje, cómo es la siembra directa, el cultivo de cobertura. Es más complejo que solamente el marketing necesario para acelerar la ciencia que ustedes hacen. O vamos a ver modelos de simulación. Recién entró Mercau. Mi primer profe de modelo de simulación fue Dardanelli. ¿Quién trabajó con Dardanelli? Levante la mano. Hay que aguantarlo, ¿no? Lo hago desde el reconocimiento, pero había que aguantarlo. Aprendí bastante poco de modelo de simulación, pero me inspiró a trabajar sobre ecofisiología. Después trabajé con Jorge, después con el Fedebert, unos señores todos. Pero cada vez que trabajé en modelo de simulación, trabajaba en la complejidad del sistema y tenía que agarrar el libro de cereales de Marcelo Cantarero o el libro de cereales de Emilio. ¿Qué vamos a ver también? Sensores remotos y agricultura de precisión, 1000 cosas. Bueno, ahí está Claudia Vega, como cosas que van a acelerar los procesos de mejora, ¿no? Y muchas otras cosas, y la que me entusiasma, este capítulo, el quinto eje FER, sobre la enseñanza y la comunicación de la ecofisiología y los agroecosistemas. Tenemos que contar lo que hacemos, salgan a contar cada una de las cosas que hacen. Y el objetivo, por supuesto, que me pareció muy relevante, no se los voy a leer para no tomar tanto tiempo y ponerle foco al final, pero repasen el objetivo, cuál es el para qué. Es una síntesis muy relevante de lo que vamos a hacer durante estos días. ¿Y todo esto para qué? Porque la productividad total de los factores mide cómo la innovación nos permite producir más en mejor con los mismos recursos, más y mejor con los mismos recursos. La productividad total de los factores es la eficiencia, es el conocimiento aplicado a la producción. Aquí entendemos que para generar más y mejor debemos ir más allá de simplemente agregar más capital y trabajo. La conceptualización del crecimiento económico era solamente capital y trabajo, por innovación. La innovación era una caja negra, acá vamos a abrir la caja negra.
Y de esto se trata, es lo que aportamos, porque la productividad total de los factores aumenta la productividad y cambia la productividad, porque la productividad total de los factores ayuda a la eficiencia técnica y al cambio tecnológico. Abajo de eso hay muchísimo concepto. Para eso está el INTA, para colaborar en esto. Es investigación, extensión, las dos viejas palabras de INTA, y por debajo de eso hacer que las cosas sucedan. No alcanza con decirte cómo son las cosas. Hay que hacer que las cosas sucedan. Y termino con el último punto, que es esta visión. Hablamos de un modelo, les conté sobre la productividad total de los factores y cómo ustedes la pueden vincular a las brechas, y cómo econométricamente los países han disminuido esa productividad total de factores. Estamos siendo peores, países del primer mundo que se arrogan ser los mejores agricultores del mundo. Y para terminar, este concepto de el crecimiento endógeno como visión a largo plazo. Había conceptos, o acá lo voy a leer para no. Una visión, el crecimiento endógeno, la visión de largo plazo. Aquí es donde conectamos el trabajo de cada uno de ustedes con un concepto mayor. El modelo, había un modelo de un economista, Solow, que decía capital por trabajo por una caja negra de innovación, y eso te explicaba que poniendo más hornos en la panadería o poniendo más panaderos, más capital o más trabajo, el crecimiento era lineal, y eso no sucedió. El progreso tecnológico siempre fue tratado como una caja negra, como un factor externo. Pero hay un premio Nobel que es Paul Romer, que nos demostró que la tecnología son ideas. Lo simplifico de esta forma. Hay papers, lo pueden leer ustedes que les gusta leer. Y estas ideas son bienes públicos o bienes no rivales. Y lo que genera el INTA, además de bienes rivales o bienes monetizables o bienes privados, genera bienes públicos. La universidad, ¿qué genera? Genera bienes no rivales. Y acá pongo la metáfora que la aprendí en CREA, que también me la pone también Paul Romer, que es cuando repartís o compartís manzanas. Yo le doy a Jorge una manzana roja, él me da una manzana verde y compartimos manzanas. Pero cuando compartimos ideas, esto se acelera y se hace de manera exponencial. Aquello que decía Fernando Andrade en cómo explota. Si yo doy una manzana, vos vas a tener una manzana más, pero nada más que eso. Pero si te doy una idea, es cómo hacer un sistema de riego de goteo enterrado que generamos en Manfredi, o cómo generar una nueva tecnología de speed breeding. El modelo se acelera. Y esto es un ejemplo de las cosas que hacemos como INTA. El INTA es el encargado de generar bienes no rivales. Estoy convencido que el INTA lo hizo, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. También estoy convencido que nos tenemos que transformar, tenemos que modificar y acelerar estos procesos de cambio. Y todo esto va a ayudar a que tengamos un país mejor, con más crecimiento, con más desarrollo, y todo desde la base de ¿qué? No de discurso, de la ecofisiología y el manejo de paisajes. Así que yo quería contarles esta estructura. Me tiene muy entusiasmado esta reunión, Fer y todo el equipo. Tómenlo con esta responsabilidad, una gran responsabilidad de cómo podemos colaborar con la propuesta de valor para cambiar las decisiones que todos los días toman profesionales y agrónomos para la agricultura de nuestra Argentina. Así que felicitaciones por la iniciativa y bueno, esto tenía para decirles. Ustedes saben que cuando a alguien le toca estar en este lugar, uno siempre tiene un guión con lo que tiene que decir, está todo pautado, los nombres. Y cuando uno levanta la vista encuentra otras caras conocidas. Así que si me permiten, quiero saludar al señor vicedecano de esta facultad, al doctor Ariel Rampoldi, a la secretaria de Ciencia y Tecnología, la doctora Claudia Arias, y al ingeniero agrónomo Aquiles Salinas de INTA. Te debo el cargo, mil disculpas. Manfredi, director de Manfredi. Muy bien. Seguidamente los invitamos a participar de la primera plenaria. Esta plenaria entonces titulada de los cultivos al sistema, escalas de análisis para entender los procesos productivos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Fernando Salvaiotti, lo dejo en tus manos. Bueno, quisimos empezar esta reunión, ya sabemos, ya he charlado con varios amigos que dicen, ¿por qué no congreso? ¿Qué reunión? Ahora le vamos a poner congreso el segundo.
con un conversatorio. Esto fue un desafío que nos pusimos. Pues charlando, les cuento, cuando nosotros planificamos esto en el programa nuestro de Ecofisiología Agroecosistema, que como hay varios, acá estamos trabajando en equipo de gestión, le llamamos en el INTA, somos varios coordinadores de proyectos, charlamos con la gente y decimos, vamos a hacer esta reunión, pero estaría bueno poner un punto de partida. Como había dicho Juan Cruz en un momento, se había hecho otros workshops, se hicieron un montón de ecofisiología, y yo desde la experiencia de lo que tengo, hay un punto en que tenemos que comenzar, digo, ¿desde dónde partimos? Porque acá, lo que ven en la mesa, hay dos generaciones de ecofisiólogos, gente que trabaja en la ecofisiología en los sistemas. Y esto de hablar de ecofisiología y decir por qué un programa de ecofisiología y agroecosistema, ¿qué significa eso? A mí me parece que es interesante saber qué es la escala de análisis donde tomamos las decisiones agronómicas. Por eso tiene tanta importancia. Entonces queremos tener dos visiones, tenemos 4 ejes acá para poder hacer este conversatorio con algunas preguntas, ¿no? Yo, para caracterizarlo, yo tengo acá 2 profesionales que ya están retirados, algunos están en actividad retirados desde el punto de vista jubilatorio, ¿no? No desde el punto de vista de la actividad. Vos sos el post-becario. Los becarios, Iroga y Satorre. La historia era así, bueno, estos hicieron sus posgrados en los 80, en los 90, los chicos acá, Nico, Santiago, Miriam, empezaron en el año 2000, o sea, son 2 visiones, dos formas diferentes de poder encarar el sistema, ¿no? Entonces, primera historia, a ver la perspectiva histórica que tiene cada uno parte de un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, yo le pregunto a Beto, le pregunto a Emilio en primer lugar, ¿no? Que cuando comenzaron su trayectoria en lo que es ecofisiología, agroecosistema, ¿cuáles eran los principales interrogantes, limitaciones y herramientas disponibles que tenían en el momento, en esos años pasados? Siglo pasado. Bueno, como Juan Cruz, yo también escribí cosas, así que para ordenar mis ideas, lo lamento por vos, Fernando, que tenés que moderar. Primero que nada, decirles que voy a darles una mirada, mi mirada, y seguramente muchos podemos estar de acuerdo con esa mirada y otros pueden no estar de acuerdo con esa mirada, porque cada uno en su formación anda un camino diferente. A veces se cruzan, otras veces no, pero primero quería plantear eso para que pesquen ustedes ejes y diferencias, no solo visiones unívocas, ¿no?, de la cosa. Bueno, y para empezar con esta perspectiva histórica, voy a hablar de la ecofisiología desde la agronomía, o sea, desde qué contribuye la ecofisiología al desarrollo de la agronomía, como carrera, como formación profesional, como ciencia multidisciplinaria, ¿no? Y la agronomía en la década del 70 tenía muy poco de ecofisiología y de sistemas. En la década del 70 uno estudiaba agronomía y tenía mucha botánica, tenía mucha fisiología vegetal, el funcionamiento de las plantas como el de las personas estaba, y los mecanismos que controlaban ese funcionamiento estaban en estudio, y tenía algo de ecología. Tal es así que yo, por ejemplo, estudié en la facultad en una materia que era fisiología vegetal y fitogeografía, porque ni siquiera se llamaba ecología, ¿sí? Y las 2 escalas estaban juntas en una sola materia, desde lo micro hasta lo macro, y yo creo que eso influyó de manera muy marcada en mi formación. En ese momento, la ecofisiología, lo poco que podía haber de ecofisiología y lo mucho que había de agronomía, era fuertemente descriptiva. Si uno tiene que ubicarla en una etapa de madurez, dice, estamos describiendo lo que pasa. Es muy poco funcional, era incipiente. En los 80, en cambio, esas ciencias básicas empezaron a darle cuerpo a esta ecofisiología. Yo cuando hice mi doctorado en los 80, el departamento de botánica agrícola en la que yo hice mi doctorado tenía básicamente 3 profesores. Uno era un fisiólogo, una fisióloga, Phyllis Cartwright. Otro era un ecofisiólogo, era un físico, no estaba formado en la agronomía.
lo que se hacía como ecofisiología, en realidad uno diría hoy es micrometeorología, y se medía el crecimiento, y había un ecólogo nato, y yo me formé con ese ecólogo, dentro de ese departamento con estas visiones. Y ahí empezó un enfoque cuantitativo. Lo distintivo es que se empezaron a medir cosas y a cuantificar relaciones entre las cosas, no ya simplemente dentro de los procesos, sino fuera de ellos. Tenía la característica que era fuertemente determinística. Quiere decir que si hacíamos esto, generábamos un resultado. Y normalmente trazábamos una línea a una matriz, a una serie de puntos, y esperábamos y recomendábamos desde la agronomía que si variábamos en este eje de X, las unidades íbamos a tener este valor en el eje de Y. Y estaba la impronta de que cuanto más determinístico, más conocíamos del tema. Y ahí es donde la ecología empieza a meterse dentro de la agronomía y a poner una escala de visión distinta, pero no la pone desde el cultivo, sino la pone desde las relaciones del cultivo con otros tipos de ambientes, fundamentalmente biótico. Y gracias a esa entrada de la agronomía, de la ecología, tenemos entonces los manejos integrados, como el primer gran hito de la entrada, manejo integrado de malezas, manejo integrado de plagas. Empezó a haber tecnologías de procesos y no solo de insumos dentro de la práctica agronómica. Y en los 90, la madurez con que habíamos alcanzado con la fisiología y la ecofisiología esboza los primeros modelos. Y los modelos de simulación agronómica que entran de la mano del CERES, si bien existen modelos anteriores, hechos por grupos de investigadores europeos, que tuvieron aplicación global, el que realmente empezó a cambiar la agronomía fue el CERES, y cómo la cambió, con un enfoque clave desde mi punto de vista. Dejamos de ver a la agronomía y a los procesos que manejábamos como determinísticos y empezamos a verlos como probabilísticos. Empezamos a usar los modelos para generar escenarios y ver cómo variaban las respuestas de los cultivos en esos diferentes escenarios. Esa visión transferida a la educación y al profesional cambiaban totalmente el ejercicio de nuestra disciplina, de nuestra agronomía. Ya no decíamos asertivamente, este va a ser el resultado, vos ponele 50 kilos de nitrógeno que vas a tener este rendimiento, porque sabía que el productor no lo tenía. A veces tenía más, a veces tenía menos, a veces tenía ese rendimiento de pura casualidad, sino que le dábamos probabilidad a cada uno de esos resultados. Para mí, históricamente, eso, o sea, desde la perspectiva, eso es fundamental. Me voy a guardar algunas cosas para más adelante y no capitalizar la charla y pasarle a Beto para que siga construyendo. Vamos bien. Vamos bien. ¿Vamos bien? Beto, ahora tengo un jugador acá. Vamos, Beto, contanos tu visión. Bueno, mi escenario por ahí es distinto al de Emilio porque yo desarrollé en la semiárida. Recuerdo, empecé en el año 77 como ayudante alumno de hidrología y en ese momento todavía no había estudios de posgrado. En la facultad el profesor titular, el adjunto, el asociado no tenían posgrado, no se escribía, no se publicaba. Las cátedras eran las disciplinas en general, no las cátedras, las disciplinas eran compartimentos muy estancos. Tenían una visión buena de lo disciplinario, pero muy fuera a veces de contexto de lo que es la complejidad del sistema de producción. Esas eran las principales dificultades. A mí me apasionó desde estudiante, que empecé como ayudante segundo, la física de suelos. Un tema clave, ¿no es cierto?, para lo que son las regiones semiáridas húmedas, y donde había poco interés por la ciencia en general y por los sectores privados en particular. Tal es así que le voy a comentar una infidencia. Me especialicé bastante en nutrición de cultivos para poder recaudar fondos para hacer física de suelos.
es la realidad, ¿no es cierto? La plata la juntaba haciendo ensayos de nutrición de cultivos para poder desarrollar la física de suelos. Y yo creo que un hito histórico, hay 2 o 3 hitos históricos que comentó recién el director regional. En el año 84, fíjense ustedes, el INTA ya tenía ensayos de larga duración de siembra directa. Piensen ustedes que APRESID se generó en el 89. ¿Cuál era la estrategia de INTA? Una sola sembradora teníamos en la región, canadiense, la Noble Drill, la subíamos en un camión y la llevábamos la paseábamos por los territorios, descargándolo en los andenes de los ferrocarriles. Y de ahí nos esperaba el productor con un tractor, ¿no es cierto? Y así comenzaron los ensayos de larga duración, que hasta hoy continúan, ¿no es cierto? Después vamos a hablar un poco, pero uno de los grandes desafíos, piensen ustedes, nosotros tenemos en La Pampa, en el grupo, ensayos de larga duración que se empezaron en el 93. Si uno piensa, ¿quién lo financió? ¿Quién mantuvo porque hubo que continuarlo, no se puede discontinuar un ensayo de larga duración. No es que no tengo plata y después sigo, no. Hay ensayos muy valiosos dentro de INTA, como el de Manfredi, que voy a hacer honor a nombrar a Pedro Salas, que fue uno de los históricos acá fundadores de lo que es el manejo conservacionista de suelos de Córdoba. El Pedro falleció hace mucho, en Oncativo. Pero ustedes piensen que pasamos sin plata, ya 3 veces estuvo por cerrar el INTA. Esta es la tercera que me toca. Pero en el año tuvimos racionalización, 89, por el 90, después el 90 y pico, teníamos que compartir las oficinas para calefaccionarnos, no teníamos ni para el papel higiénico. Y sin embargo, les cuento esto porque es la realidad. Y sin embargo esto generó compromiso con lo que nos gustaba hacer, con la ciencia, con la investigación. Se mantuvieron los ensayos de larga duración. Sacamos plata de nuestros bolsillos para mantener esos ensayos de larga duración que, como decía Emilio, nos permitía avanzar sobre los procesos. La mayoría de los procesos que tienen lugar en nuestro sistema de producción requieren de efectos acumulados. Efectos acumulados. Que un productor cambie una estrategia 2 o 3 años, por ejemplo, el suelo ni se dio cuenta. Entonces, los efectos acumulados nos permitieron pasar a la tecnología de procesos, porque ahí empezamos a entender cómo podíamos modificar o direccionar ciertas tendencias en los suelos. Por encima de la tecnología de insumos, ¿no es cierto? Yo siempre pongo como ejemplo, si yo tengo un problema de fósforo, ¿no es cierto? Me llega por celular, mando a pedir un camión de fertilizante, a la tarde lo solucioné. Pero si yo quiero comprar un camión de macroporos, no me lo venden. Y eso me genera 4 o 5 veces, 4 o 5 años o más, poder avanzar sobre esa problemática que es la que el INTA, ¿no es cierto?, pudo llevar adelante, a diferencia de la mayoría de las instituciones. ¿Por qué? Porque la continuidad era necesaria. Eso simplemente, Fernando, como para iniciar, seguro que vamos a seguir hablando del tema. Seguro, gracias. Yo creo que, bueno, ahora vamos a la New Generation. Yo creo que, bueno, pero para ir viendo, vemos que partimos de algo estanco, partimos de algo... alguna materia juntos con... New Wave. Partimos de algo estanco, partimos de algo muy simple que hubo que integrar, de experiencias de larga duración, pasamos tecnologías de insumos a tecnología de proceso, como es el camino que ustedes fueron transitando desde que empezaron. Ahora yo le pregunto a los que empezaron un poco más adelante, cuando ustedes iniciaron su carrera como investigadores, ¿qué temas o enfoques dominaban la investigación en esos momentos? O sea, ¿cómo estaba? Porque había un avance, ya había pasado. ¿Y qué avances se heredaron de las generaciones anteriores que marcaron sus formas de trabajar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Miriam Barraco, trabajo en el INTA General Villegas, ingresé como becaria en el 2001 para trabajar en algo muy puntual, que mi beca era fósforo, manejo del fósforo en sistemas agrícolas del noroeste bonaerense.
como todo que ingresa en una experimental muy chica, se encuentra que faltan un montón de disciplinas. Yo entraba a trabajar en suelo, la agricultura allá por el año 2000 se metía fuertemente en el noroeste bonaerense. Nosotros éramos una región de producción mixta de invernada, con algo de agricultura basada en sorgo y girasol, y se nos venía encima la soja y el maíz. Entonces, dentro de que el grupo de trabajo era poco, había que hacer de todo y había que tratar de hacer estudios de manejo de cultivos para ver cuáles eran aquellas estrategias más recomendadas para hacer los cultivos predominantes que eran soja y maíz. Siguiendo un poquito la línea de Beto con los ensayos de larga duración, el único ensayo de larga duración que tenía el INTA de General Villegas era un ensayo de labranzas, de la misma manera para comparar el avance de la siembra directa en la agricultura continua, y me tocó junto con Martín Díaz Orita y Cristian Álvarez establecer ensayos de larga duración tratando de responder a esos interrogantes. Yo becaria, hacía un año que entraba en INTA, el director me dijo, avanza la soja, el INTA tiene que dar respuesta, tenemos que armar un ensayo de larga duración, y así arrancamos en rotación monocultivos de soja, monocultivos de maíz, rotación soja-maíz. Después metimos los cultivos de cobertura, así que iniciamos en el año 2003 esos primeros ensayos de larga duración que, con las mismas limitantes que mencionaba Beto, los pudimos llegar a mantener, y que en los primeros 2 o 3 años no veíamos nada. Era un poco la frustración de que, lo que decía Beto, había que darle tiempo a esos ensayos, entonces era acumular años, y después de más de 15, 20 años empezamos a entender un poco qué le pasó al suelo, qué pasó en estos 20 años. Tuvimos años niña, años niños, años neutro, empezamos a entender el maíz temprano, el maíz tardío, en qué condiciones se desarrollaba más. Y también dentro de mi formación, yo hice mi maestría en fertilidad de suelos en la UBA, trabajé a diferentes escalas. Me propusieron que mi tesis evaluara qué factores condicionaban la productividad de soja en el noroeste bonaerense. Entonces arranqué primero haciendo una revisión de lotes de productores, viendo rendimiento, suelo, fecha de siembra, haciendo un multivariado, a ver qué me daba el multivariado para ver qué era lo que más impactaba. Y ahí me encontré que impactaba mucho el suelo, entonces que tenía que ver, que tenía suelos agrícolas y suelos ganaderos donde se cultivaba soja, que la fecha de siembra impactaba y mucho, entonces después empezamos a desarrollar diferentes ensayos de fecha de siembra, grupo de madurez, y así fuimos viendo genotipo y cuáles fueran lo que más impactaba. Y por último nos metimos que la agricultura avanzó sobre suelos ganaderos, y ahí empezamos con esos mismos ensayos de interacción, genotipo, fecha de siembra, y lo que nos había dado como un librito espectacular, atraso, fecha de siembra, se me caen los rendimientos, en estos suelos con limitante nos daba todo al revés. Digamos, la soja rendía más en la fecha en que en el periodo crítico caía con buenas condiciones, entonces muchas veces descubrimos que sembrar en esos ambientes en diciembre era la mejor oferta, a veces en un año donde había un pronóstico de limitaciones en enero y había que sortear ese enero. Así que bueno, fue medio eso mi historia y lo que yo me encontré cuando empecé a trabajar en el INTA. Bueno, hay una transmisión, porque vos, mucho de hacer un ensayo de duración era porque había gente que antes lo había propuesto y hoy tiene su experiencia. Bueno, Nicolás, como siempre me olvidé, no te lo presenté, malísimo. Nicolás Neis es investigador y es profesor de cereales ahí en la UNE, en la Universidad del Noreste. Yo les cuento mientras voy hablando que la intención nuestra era hacer algo bastante amplio, y cuando uno quiere hacer algo bastante amplio nos quedamos cortos.
Queremos poner toda la ecofisiología y todos los sistemas y no nos alcanza un conversatorio para eso. Entonces, cuando uno charlamos con nuestro equipo acerca de cómo hacer esa diversidad, y la diversidad es regional y la diversidad es de los sistemas. Y bueno, pedir disculpas a los sistemas intensivos, los sistemas extra spampeanos, que en el segundo congreso podemos llegar a abordarlo, pero no lo pudimos meter. Pero sí trajimos el NEA, y Nico me parece que es un referente, un joven referente, y que nos va a contar qué fue lo que heredó de las generaciones anteriores, ¿no? Demasiados halagos ya. Bueno, yo empecé mi doctorado sobre respuesta fisiológica del estrés térmico en maíz, en genotipos de maíz. Y un poco la pregunta en sí, escuchando la pregunta, lo que nos dejó los maestros de la ecofisiología. En su momento yo me di cosas a nivel de tejido y después pensé en cosas a nivel de órgano, después planta y ir cambiando de escalas. Y creo que entender un poco la complejidad de los factores y la interacción entre esos factores es lo que nos dejó el legado de los más experimentados. Hay algunas cosas que anoté porque no quería ser tan verborrágico, pero lo que pensé es que también este legado viene dado con el método científico y vinculado a la observación y la pregunta. Porque veníamos conversando con Santiago de la importancia que tiene esto en que se genera una cantidad de información, una cantidad de experimentos, pero que realmente muchas veces no se sabe con qué pregunta querés responderla, digamos. Y eso nos volvió bastante críticos. Incluso hace poquito tuve una conversación con un egresado de nuestra facultad que quería hacer miles de experimentos en el campo del padre, y yo le pregunté, pero ¿qué pregunta querés responder? Y no tenía bien claro cuál era la pregunta. Y eso también es heredado de las generaciones anteriores. Y en eso quiero ser, como hay mucha gente joven, más joven que yo estoy todavía joven, quiero ser extremadamente crítico porque las buenas preguntas se generan en los planes de trabajo, estos doctorales o tesis de maestría, y muchas veces en ese enfoque que damos no permite que el estudiante participe en esa pregunta, sino que ya está armado eso. Y hay que darle una flexibilidad enorme después al que el estudiante pueda participar en generar esa pregunta también él. Tampoco permitimos que participen los colegas en las preguntas. Muchas veces nos escondemos con las ideas y no hay una interacción con los colegas, y tampoco permitimos que participe el sector productivo a veces de eso. Es una reflexión muy personal. Santiago, para que te presente. Santiago Gómez Prado. Él es profesor de cereales, como se llame, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Agronomía, y también ha tomado el liderazgo de un grupo importante de trabajo e investigación ahí en la Facu en Zaballo. Bueno, buenas tardes. Siguiendo un poco la línea de lo que venían hablando mis colegas, yo cuando me formé, cuando tomé la carrera de agronomía y me tocó cursar producción de granos, lo que vi es que la ecofisiología ya formaba parte del conocimiento básico, formaba parte de la materia. Hoy decía Emilio que cuando él empezó el doctorado había alguien que trabajaba en ecofisiología y se abordaba medio de costado. Y bueno, el cambio grande que hay es que hoy forma parte de lo básico. O sea, nos formamos con ecofisiología como modelo conceptual, si se quiere. Y algo que heredamos, si se quiere, dentro de ese conocimiento básico, son muchos modelos conceptuales que se usan y probablemente se van a seguir usando. No sé, como el modelo de biomasa, índice de cosecha, acumulación de recursos y partición, que se sigue utilizando. Cambian las preguntas, cambian los experimentos, cambian los tratamientos, pero se responden con esos modelos. Ese es un ejemplo. Y a su vez, eso ha ido cambiando de escala. Pasamos o al menos lo que yo veo, de tratar de responder preguntas de un cultivo específico en determinadas condiciones con ese modelo, a empezar a trabajar con rotaciones de cultivos usando ese mismo modelo. Me acuerdo de los trabajos de Cavile cuando yo estaba terminando la carrera. Los de José Andrade, más actuales tal vez,
Después también, tengo acá un pequeño machete, pasamos a, en el caso mío particular de mi tesis y unas otras tesis que empezaron en esos tiempos, se empezó, modelos fisiológicos se empezaron a pasar a la genética, a responder, a identificar regiones genómicas vinculados a distintos componentes de estos modelos. En mi caso particular trabajé en determinación de peso de grano en maíz, pero por ahí veo que están Fernanda y Nicole, que también trabajaron con otro de esos modelos en trigo, y llegaron a muy buenos resultados. Y bueno, eso probablemente eso siga para la pregunta que viene, pero todas estas cosas empezaron a plantear nuevos desafíos. Cuestiones de, pasamos de fenotipar unas pocas parcelas a fenotipar cientos de parcelas con el mismo método, balanza, tijera y estufa. Lo cual empezó a generar la demanda de tiempo y de ayuda, pero también generó la necesidad de empezar a trabajar con gente de otras escalas de trabajo que conocen otras áreas, como la genética, por ejemplo. Y bueno, eso fue también todo un desafío, porque antes me parece que estaba la cosa muy cerrada y de golpe se empezó a abrir. Sí. Se picó. Es conversatorio esto, ¿sí? Creo que se conversa. Tengo que pararlo. No, porque me parece que vamos muy bien para brindarles a ustedes algún tipo de visión, ¿no? Y para que tomen una idea, y donde yo terminé mi primera exposición, y de la que los profesores que formaron a todos los jóvenes que están acá se formaron con ese bagaje anterior que yo les contaba. Y ese bagaje, para que se den una idea, me gustó mucho lo que dijo Santiago, de que ya forma parte básica de las carreras y se generó recién a fines de los 90. Si ustedes miran el libro del cual seguramente muchos de estos jóvenes o algunos de ellos han estudiado, con conceptos básicamente estructurados sobre la ecofisiología directamente, editaron en el 2000. Y ojo que en Argentina este proceso que ha tenido la ecofisiología, gracias a gente como Fernando Andrade y demás, y Antonio Hall, y montones de investigadores que hicieron trabajos pero hermosos sobre los cultivos, constituyeron, generaron esa base, que nos colocó al final de los 2000 con una madurez capaz de interpretar estos modelos, de interpretar los procesos y de brindar a los cultivos. Pero ahí entraba lo que decía Beto, ¿no? Y ahí yo había terminado hasta ahí y ahora quiero seguir un poquito más, si me dejas. Que es dónde empieza a entrar la ecología, donde nos empezamos a notar de que la fisiología y la ecofisiología ya no nos alcanzan para entender cómo funciona. Y Beto lo acaba de decir, es decirle qué relación hay con el ambiente y cómo se transforma en el ambiente en un sistema que es dinámico y cambiante todo el tiempo. ¿Y cuál es la palabra, cuál es el hito clave que le abre la puerta a la ecología en la agronomía? A pedirle a la ecología, tráenos respuestas. La palabra sostenibilidad, vulgarmente se le dice sustentabilidad, pero es la sostenibilidad de los sistemas. Es la que tracciona, desde mi punto de vista, el ingreso de la ecología, donde pasamos ya no solo de la comprensión de las relaciones de una especie cultivada en un lugar determinado con los factores que lo rodean, sino al manejo de problemas complejos, al manejo de alguien que nos cambia el arco constantemente de lugar y que tenemos que tratar de predecir a dónde nos va a poner el arco y qué nuevo problema tenemos que enfrentar. A la teoría de sistemas metida dentro de la agronomía, eso le abrió la puerta a decir, ahora nos hace falta más ecología, y yo tengo que decir acá en este punto, hacia adelante, para dejárselos como desafío, como reto, que me llama la atención el poco progreso que hemos tenido en el estudio del ambiente y las cosas, la dinámica del ambiente y fundamentalmente del pasaje de la ecofisiología a la ecología de los agroecosistemas.
tenemos ahí un vacío que todavía no hemos llenado, y tenemos ahí un montón, me parece, de oportunidades de trabajo que son más difíciles. Ustedes ven que los ecofisiólogos, está fenómeno lo que dijo Santi, se han desarrollado en la escuela convencional o tradicional en las áreas marginales, cuando entran con la expansión de la agricultura en las zonas semiáridas de la Pampa o cuando se expanden hacia el NEA. Las dos principales regiones, para que se den una idea, cuando yo estudiaba en la facultad, en la Pampa, las personas que había eran básicamente ecólogos y gente que manejaba pastizales. Era ecología de pastizales. De pronto alguien dice, saquemos los pastizales y pongamos un cultivo. Y no, nada, cero. Nadie había en ese lugar que supiera. Y los que, como dijo Beto, veníamos de la zona húmeda, poco podíamos aportar. Había que desarrollar todo eso. Y lo mismo pasó en el NEA. Y eso está bien, eso está pasando, para que se den una idea. Y a la vez, la ecofisiología está aprovechando el desarrollo de las ciencias básicas, como lo dijo, y a comprender el